lo que en algún momento se entendió como correcto al hablar, por ejemplo, de la posibilidad de recibir el doble sueldo, la posibilidad de recibir un bono navideño y una serie de temas más que están siempre para estas fechas en la palestra. También viene matizado por un aumento significativo en los productos de la canasta básica familiar, lo que se ha mantenido en los últimos días en un constante ascenso. Y eso evidentemente genera algún nivel de preocupación. Ya lo había advertido de alguna forma la Asociación Dominicana de Comerciantes, diversos grupos vinculados a los sectores minoristas y los que despachan el día a día con la gente en los barrios y en las comunidades, que se producirían alzas en los principales productos de la canasta básica familiar. Y una serie de trabajos, por ejemplo, un levantamiento que hace el periódico Listín Diario en algunos centros, algunos mercados, por ejemplo, señala como productos básicos como el arroz, el pollo, la res, el cerdo, la papa, ajos, habichuelas, entre otros, han aumentado de precio. Por ejemplo, el litro de aceite que en un momento costaba, hace tan solo 4 o 5 años, costaba cerca de 35, 40 pesos, hoy día está aproximadamente 120 pesos por empaque. Imagínese usted qué tanto se ha disparado. Si usted lo lleva a una escala menor, el sobrecito de aceite que antes costaba 7 pesos, hoy cuesta 20 y 25 pesos según el colmado donde usted vaya. Imagínese cómo impacta eso en la vida de la gente. A fin de cuentas, usted lleve a otra escala. Y aquí entre los precios que actualiza el trabajo de Rosalina, del periódico Listín Diario, de 35 pesos que se había mantenido el último mes, la libra de arroz, hoy ese mismo arroz está rondando entre los 37 y 38 pesos. Usted dice, 2 pesos es insignificante, siempre y cuando esos 2 pesos no se transformen en un aumento importante para la canasta de esa gente, porque de lo que estamos hablando es de un aumento de aproximadamente un 5% solo en ese rubro. Si a eso usted le suma el aumento en precios del pollo, por ejemplo, que pasó de 60 pesos, que había bajado lo suficiente en los últimos meses, hasta 60 pesos, ya va por 70 y no ha entrado de lleno a la Navidad y no ha aumentado de forma desproporcional la compra de productos básicos de la canasta familiar, ya hay un tema que atender. La carne de cerdo, de 90 y 95 pesos, ya está entre 115 y 120 pesos la libra. Mucha gente dirá, bueno, eso obedece a un aumento en la demanda. ¿Cuál es el problema? Que a partir de enero la demanda baja y los precios se mantienen a ese mismo monto. Y eso indiscutiblemente termina por generar un efecto cascada que afecta y que impacta el bolsillo de los dominicanos. ¿Cuál ha sido la solución de eso? ¿Qué se ha planteado? Ya se advertía la pasada semana un aumento en los principales rubros del país. El huevo ya aumentó. De hecho, en granja se vende cerca de 6 pesos. ¿Cómo no podrá atenderse un tema tan esencial como ese de cara a Navidad? Eso es la segunda parte, digamos, que se arrastra con muchos de los bolsillos de los dominicanos, la inflación. Y cómo eso será manejado. Mucha gente dice, no, pero es que es un tema temporal, es un tema de la demanda, circunstancias de diciembre, habitualmente siempre ocurre, y termina eso por generar o por normalizarse ya una vez pasada la fecha. Ahí está el grave problema. La normalización en los precios escasamente se da una vez superada la fecha de festividad, y ahí es entonces donde entra el gran problema, porque sin los montos de ingresos que tenía el dominicano para esta fecha, donde se puede entender que circula de alguna manera los recursos un poco más de la cuenta, pues eso ya pasa a otra etapa y no circula en la misma proporción y por tanto termina eso afectando los bolsillos de los dominicanos. Ojalá que comiencen a buscarse salidas, porque no solo de 1.500 pesos vivirá el hombre, no solo de lo que pueda recibir en un momento ocasional, logrará matizar el impacto ya de la inflación que tiene eso. Además, estamos hablando de la inflación solo de la clase baja, pero la inflación de la clase media, que arrastra una buena parte de eso, la inflación también de la clase alta, que termina arrastrando una parte de eso, pero que lo desborda hacia otros renglones que están por debajo de ellos. Entonces, en ese esquema, indiscutiblemente, de alguna forma obliga al Estado a tomar decisiones importantes respecto a este tema y a tomar medidas antes que resulte más caro o más tarde de lo apropiado, porque hoy todavía estamos en condiciones de detener
lo que ha ocurrido. Sin embargo, ya la semana que viene, a ese mismo ritmo, podríamos tener un freno prácticamente a la capacidad de consumo de los dominicanos y eso terminar por afectar la propia economía familiar, que a fin de cuentas es la más importante de las economías.